Bueno, bueno, sí, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Soy Ricardo Álvarez, residente de Radiología Intervencionista aquí en el Hospital Universitario, y el día de hoy vamos a hablar sobre procedimientos de intervencionistas no vasculares. Y pues se agradece la presencia del doctor Raúl de Luna como asesor de la clase del día de hoy. Bueno, para empezar, no sé si algún R2 que me quiera explicar qué es lo que ve aquí en estas imágenes. Bueno, estamos viendo imágenes de resonancia magnética en secuencia de T1, las dos del lado izquierdo y en T2 del lado derecho de la pantalla, en donde vemos que a nivel de los discos intervertebrales, sobre todo a nivel de el disco intervertebral entre L5 y S1, presenta una protrusión hacia el canal medular, que está comprimiendo. Bueno, pues es que ahí ya no hay médula, pero está comprimiendo pues las raíces terminales. Sí, aquí está. Ok, Y pues y bueno, con esos hallazgos viene el residente, te dice que trae mucho dolor, que es su familiar, ¿qué le recomiendas que le pueda hacer a este paciente? bueno, dentro de los tratamientos intervencionistas que se le puede ofrecer, pues una de las opciones sería un bloqueo nervioso a ese nivel para aliviar el dolor, aunque también existe el tratamiento, no me acuerdo cómo se llama, que consiste en la aspiración del disco. No me Ok. acuerdo cómo se llama el procedimiento. Bueno, muy bien. Mm. ¿Recuerdas un poquito de un bloqueo nervioso, más o menos cómo lo harías, así a grandes rasgos? Sí, puede ser, el procedimiento se dice que puede ser guiado por tomografía o por resonancia, y aquí lo que haríamos sería, pues tomar un estudio de control ahí de la región lumbar para localizarlo, localizar la zona por donde vamos a acceder, marcarlo, y el procedimiento se lleva a cabo con agujas de pequeño calibre, sobre todo 21 o 22 gauge. Y esto para evitar, porque son las agujas de ese calibre son menos traumáticas. Entonces aquí lo que sería tomar el estudio de control en una posición de prono y posteriormente acceder, pues guiándonos por los estudios de imagen hacia la región, pues puede ser hacia la región foraminal. Ok, muy bien. Bueno, recuerda que la resonancia normalmente es muy caro el material para hacer ese tipo de procedimientos. Normalmente es ya sea por TAC o fluoroscopía, o incluso solamente por ultrasonido. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces vamos a ver que uno de los procedimientos que se pueden hacer es en cuanto a los bloqueos nerviosos. Prácticamente se puede hacer un bloqueo de cualquier nervio que tengamos en el cuerpo, ¿sí? Desde el plexo braquial, nervios intercostales, músculos de la pared abdominal, el nervio femoral, prácticamente todos. Y los más utilizados, los que más se usan, son los nervios paravertebrales, ¿ok? ¿En qué consiste esto? Que vamos a hacer una inyección de un anestésico local cerca del nervio para atenuar o inhibir la conducción de impulsos tanto sensoriales, motores o autónomos, y principalmente vamos a usar amidas como un anestésico local junto con esteroides. La amida más utilizada es la lidocaína. ¿Okay? ¿Cómo funcionan estos? Por medio de los canales de sodio que los inhiben, ¿okay? Por eso se inhibe pues el dolor, ¿okay? Y puede ser, como ya les he mencionado, tanto en nervios periféricos. Los nervios periféricos te sirve si te guías por ultrasonido porque buscas dónde están las venas y las arterias y normalmente siempre van en ese mismo trayecto.
¿okay? Y los nervios espinales, que pues principalmente es para el tratamiento de dolor tanto en los dermatomas como en los miotomas. ¿Okay? Los bloqueos se hacen desde hace mucho tiempo, principalmente se hacen, bueno, antes se hacían por anatomía, ¿no? Solamente ahí te guiabas por las marcas óseas o simplemente por donde se pensaba que estaba el nervio, pero pues muchas veces el tratamiento no era efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Puedes funcionar una arteria, puedes funcionar una vena, puede ser que no estés infiltrando el área donde tienes que funcionar, ¿sí? Entonces, como digo, con la tecnología, pues hubieron nuevas formas para poder guiar estos procedimientos, ya sea monitorizar la presión de la inyección, estimular un estimulador nervioso eléctrico o guiado por imágenes, que esto pues es lo que nos compete a nosotros, ya sea que lo hagas por fluoroscopía, por TAC o principalmente por ultrasonido, que es lo que más se usa, ¿ok? Dentro de todos los nervios que podemos hacerles un bloqueo, por mucho el más frecuente son los paraespinales, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esto, principalmente como ya lo vimos en el caso clínico que mencionó Alex, es un paciente que tiene una hernia de disco, que es la causa más común de dolor lumbar. Porque se produce la presión que hace el disco sobre un nervio, produce una parestesia, ¿ok? No tanto como un dolor, ¿sí? Entonces, cuando presentas este tipo de procedimientos, este tipo de padecimientos, qué es lo que se recomienda? Principalmente, pues es reposo, tratamiento médico, puedes asistir a terapias de rehabilitación, pero pues muchas veces con esto no es suficiente y el dolor persiste, ¿sí? La cirugía, obviamente la cirugía abierta, la disectomía, es una opción quirúrgica, pero pues todos hemos visto ahí cómo son las cirugías, muchas veces el tratamiento no presenta el paciente no presenta mejoría con la cirugía y pues es una cirugía grande, abierta, muchas horas, anestesia general, todo lo que incluye, ¿no? En algunos artículos se menciona que antes de una cirugía siempre es recomendable primero tratar de realizar un bloqueo y si con esto se quitan los síntomas, pues ya no tienes que someter a un paciente a una cirugía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace una infiltración perirradicular percutánea en la que inyectas más que nada esteroides, una combinación de esteroides con un anestésico local a nivel del disco que está afectado. ¿Ok? Las indicaciones de este tipo de procedimientos principalmente es tratar un dolor radicular de origen del disco, que no tenga parálisis nerviosa o un síndrome postdisectomía, que es cuando un paciente que lo operan de una cirugía continúa con los mismos síntomas, o sea, no tuvo mejoría. ¿Ok? Contraindicaciones, principalmente, pues que el paciente no pueda recibir esteroides, pacientes que tienen diabetes, que tienen úlceras, una diátesis hemorrágica que no la puedes controlar, pues obviamente existe el riesgo de un sangrado y la estenosis del canal espinal. Como tú inyectas esteroides, puede hacer que se forme un efecto hiperosmótico y se acentúe la disminución del canal, ¿ok? Y bueno, ¿cómo hacemos estos tipos de procedimientos? Ya sea, la ventaja de usar el TAC es que tienes un poco más puedes ver el área de los tejidos blandos, ¿sí? A diferencia que si lo haces por fluoroscopía. La desventaja de hacerlo por TAC es que no lo estás viendo en tiempo real, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este paciente es un paciente que tenía dolor lumbar a nivel de los cuerpos vertebrales, el paciente se pone en decúbito prono, ¿ok? El paciente está acostado, entonces lo que primero hacemos es que mediante una aguja espinal ingresamos al sitio que vamos a infiltrar
aspiramos un poco para ver que estamos en la adecuada posición, y también lo que aquí no sé si alcanzan a ver que tiene un poco de aire, ¿sí? Aquí confirmamos que estamos en el espacio epidural. Entonces, al confirmar que estamos en el espacio epidural, pues ya podemos podemos infiltrar con los medicamentos, ¿sí? O, por ejemplo, en este otro paciente, que es, si se fijan en la anatomía, pues es un cuerpo vertebral a nivel cervical. Este tipo de pacientes, lo ideal es que lo hagas con un paciente en decúbito supino. Y algo aquí que se puede observar es que al momento de introducir la aguja y pones un poco de material de contraste, confirmas que estás en adecuada posición, ¿sí? Algo que también tienes que hacer al realizar un bloqueo es obviamente no inyectar en vasos. Entonces, si tú ves que lo que inyectas, si pues inyectas un poco de contraste y ves que tiene morfología, tienes que salir de ahí, ¿ok? Eh, y pues ya después aplicas el medicamento, ¿ok? Por ejemplo, en este paciente a nivel cervical se le inyectó solamente esteroide, ¿sí? Aquí no le puedes inyectar anestésicos tipo lidocaína porque puedes provocar una parálisis, ¿ok? Y por ejemplo, este es un paciente, es un paciente de 16 años que tenía dolor torácico y tenía una protuberancia en el disco T8, T9. Entonces, en este paciente lo que hacen es un abordaje por dos estudios de imagen, que es por ultrasonido y por fluoroscopía. Entonces, por ultrasonido detectas dónde es el área donde tienes que infiltrar. Aquí está la apófisis transversa y aquí está el espacio perivertebral. ¿Okay? Entonces, la segunda imagen, aquí no sé si alcanzan a ver una imagen aquí un poco más ecogénica, que es la aguja, eh, que ya está en el área donde se tiene que infiltrar. ¿Ok? Al tú ya estar viendo por ultrasonido que ya estás en el área donde vas a inyectar el anestésico, pues ya prosigues a hacerlo mediante fluoroscopía, inyectas, ves que no estés en un vaso, como lo habíamos mencionado, y ya después aplicas el medicamento. ¿Ok? Y como lo habíamos mencionado también, este es un paciente de 21 años que ya le habían hecho una cirugía y todavía persiste con los datos de dolor, ¿ok? Entonces lo que se hace en este caso pues es también por fluoroscopía y detectas el espacio perivertebral donde vas a infiltrar, igual de preferencia por tiempo real, y inyectas un poco de contraste. Lo mismo, tienes que ver que no estés en un vaso y pues ya, inyectas y esperas el resultado, ¿ok? Y como les mencionaba, prácticamente puedes infiltrar cualquier nervio, ¿ok? Por ejemplo, esta imagen es de un bloqueo del plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico principalmente inerva el promontorio sacro, vejiga, intestino grueso y órganos genitales internos y externos. ¿Cuándo podemos usar nosotros esto aquí en radiología intervencionista? Por ejemplo, si se hace una embolización de miomas uterinos, no sé si alguna vez han visto, pero los pacientes después del procedimiento presentan mucho dolor. Entonces, si tú haces un bloqueo del plexo, prácticamente los pacientes se menciona que reportan en un grado de 0 a 10 un dolor de 2 o 3 en esa escala, ¿ok? Con este tipo de bloqueos. Y igual, si nosotros, por ejemplo, en un paciente que le vamos a hacer una ablación endovenosa con láser de varices, en la que prácticamente es un procedimiento que es muy, muy doloroso, algunos pacientes infiltran todo el muslo alrededor algunos médicos infiltran todo el muslo alrededor de la vena para que no presente tantos síntomas, pero un paciente que le vas a hacer una angioplastía de extremidad inferior izquierda, al momento de tú inflar el balón, pues haz cuenta que estás comprimiendo el flujo de la arteria, ¿ok? Entonces, pues también presentan dolor. Si tú haces un bloqueo del nervio femoral y ciático en este tipo de pacientes, pues el paciente no va a presentar molestias, ¿ok?
Los cuidados posterior a este tipo de procedimientos, el paciente es un procedimiento ambulatorio, el paciente se puede poner de pie y hacer su vida normal unas horas después del procedimiento. Se deja un apósito estéril. Estos procedimientos obviamente son con la asepsia que hay que hacer siempre, y el apósito se puede retirar 36 horas después del procedimiento. Y algo importante que menciona es que al paciente se le debe indicar que no ingiera sodio durante 2 semanas, ya que esto puede reducir el efecto hiperosmolar de los esteroides. ¿Okay? Esto es algo también importante. Indicaciones en este tipo de pacientes pues son muy bajas. ¿Okay? 0.05 lo que se menciona, y más que nada va relacionado a infecciones, es la más frecuente. ¿Sí? Como siempre, lo ideal es hacerlo guiado por ultrasonido en tiempo real. La punción arterial, pues es difícil que la hagamos si lo estamos viendo por ultrasonido. Hematomas epidurales, sobre todo en pacientes que tienen ahí alteraciones del estado de la coagulación o una lipomatosis epidural sintomática. Este, por ejemplo, es una imagen, no es un paciente que se le hizo un absceso, que se le hizo un bloqueo, pero pues podemos ver aquí los datos de una espondilodicitis, ¿ok? Por resonancia. Y esta otra imagen de resonancia que está a un lado es una lipomatosis epidural. ¿Cómo se evita una lipomatosis epidural por un bloqueo nervioso, limitándolo a cuatro bloqueos al año? ¿Sí? Se menciona que si tú haces más bloqueos, tienes mayor riesgo de provocar esto. ¿Ok? Ok. Y bueno, ¿algún otro R2 que me quiera decir qué es lo que ve aquí? Buenos días, el caso número 2 es un paciente postoperado del esófago que presenta disnea, y pues lo que tenemos es una radiografía posterior anterior en donde podemos observar, o lo que más nos llama la atención es el hemitórax izquierdo, en donde podemos ver que casi en la totalidad del pulmón izquierdo se ve un derrame pleural por el signo del menisco que se está presentando. Está haciendo signo de silueta con el reborde cardíaco izquierdo, lo que nos hace pensar pues que se encuentra en el óvulo inferior. Entonces, pues hasta ahorita nos haría sospechar postoperado del esófago que podría deberse a alguna complicación que se haya presentado, ya sea por haber manipulado el esófago, aunque no vemos neumotórax, pero también nos haría sospechar que pudiera ser alguna estructura vascular o linfática la que se pudiera haber lastimado o dañado durante el procedimiento operatorio. Ok. Y No, sospecho que está en el espacio pleural probablemente, o que está en el mediastino. okay. El diafragma no lo alcanzo a ver. Pues, lo que ves es el signo del menisco y silueta con el corazón, por nada más. Podría ser un quilotórax principalmente. En general un hemotórax, por ejemplo, podría ser. Un derrame pleural. Ok. Y pues van ahí a intervención y te dicen que les podemos hacer a este paciente. Pues ideal sería uno tratar de revisar de dónde viene. Una punción nos ayudaría para determinar el tipo de líquido que se encuentra a nivel pleural. Ok. Ya lo puncionaste y eso es lo que ves que está drenando del derrame. Pues entonces sí, posterior al procedimiento que tuvo que ver con manipulación del esófago, el tipo de derrame que se está presentando, el cual se ve pues completamente amarillento como si fueran lípidos, nos hace sospechar probablemente que es un quilotórax, y pues en algunos procedimientos posteriores a la manipulación del esófago podría llegarse a lastimar el conducto torácico y podría generar un quilotórax, que sería la sospecha de que este paciente pudo haber presentado. Ok. ¿Y qué le dirías al médico cuando ves que estás haciendo una toracocentesis y que está saliendo? Pues habría que revisar si está realmente fugando y de dónde está fugando principalmente
o de dónde se lastimó a nivel linfático para poder determinar si hay o no hay una fuga o una fístula que se haya formado. Ok, y que si te dice que le hacen un TAC, una resonancia, o qué le dirías. Idealmente sería una tomografía que sea computarizada para poder determinar con contraste, para ver mejor las estructuras, y pues también se podría incluso hacer una linfangiografía para poder determinar la fuga, si es que la podemos evidenciar. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver que en un kilotórax, lo que estábamos viendo pues era un kilotórax, ¿no? Hablando de la linfangiografía, un poquito de anatomía, pues hay que hablar del conducto torácico. El conducto torácico surge a nivel de la cisterna, a nivel de T12 o a L2, va a la derecha, y de la línea media tiene un curso craneal, ¿ok? Ingresa al tórax a través del hiato aórtico. Después, en la porción de intratorácica, el conducto cruza la línea media hacia la izquierda, más o menos a nivel de T5, T6, asciende por encima de la clavícula y detrás de la vena yugular, y luego se curva para drenar en el ángulo yulo subclavio izquierdo, ¿sí? Hay muchas variantes anatómicas en el conducto torácico. Se menciona que más común está como hasta en un 40% de los pacientes. Puede ser que el trayecto esté en el lado izquierdo, puede ser que tenga doble trayecto. Es difícil evaluarlo por TAC, entonces pues ahorita vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Entonces esta estructura recoge toda la linfa de todo el cuerpo, y se menciona que recoge alrededor de 4 litros por día, ¿okay? Cuando se sospechan una lesión del conducto torácico, principalmente en cirugías torácicas o de cuello. Por mucho la más frecuente es en esofagectomías, en un 3%, que aún y como quiera sigue siendo un porcentaje bajo. También puede ser en pacientes que tengan un trauma directo en tórax, puede ser también una fuga espontánea de la linfa, o que se presente un kilotórax, ¿ok? Y la salida por la sonda, si le ponen una sonda al derrame que estamos viendo, es mayor de 1 litro, se considera que es un gasto alto, ¿ok? A los pacientes que se dividen en pacientes que tienen un gasto alto, gasto bajo. Si es un paciente que tiene gasto bajo, le puedes dar tratamiento conservador. Ahorita vamos a hablar de esto. Si es un paciente que tiene un gasto alto, hay que darle tratamiento. Se menciona que hay una mortalidad del 50% en este tipo de pacientes si los dejas en un tratamiento conservador, ¿ok? ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Principalmente es una hiperalimentación parenteral con nutrición sin grasas para las fugas de bajo gasto, ¿ok? En las fugas de alto gasto, mayores de 1 litro, principalmente son 3 opciones las que tenemos, ¿sí? Ya sea que se haga una ligadura quirúrgica, obviamente es algo que hay que entrar a operar y todo esto, una pleurodesis con talco, y lo que nos compete a nosotros, porque podría ser una embolización percutánea del conducto torácico, ¿ok? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Principalmente vamos a hacer una linfangiografía con inyección por medio de un ganglio linfático. Estamos viendo que en esta imagen es un ganglio linfático a nivel inguinal, con una aguja de punción, una aguja espinal. Tienes que entrar a nivel de la corteza y el hilio graso, y ahí posteriormente puedes ir inyectando lipiodol, que es lo que vamos a estar inyectando, ¿ok? Hasta 6 mililitros en el procedimiento, y vas inyectas un mililitro y te esperas. Lo haces esto guiado por fluoroscopía, y le tomas imágenes cada 5 a 7 minutos para ir viendo cómo va avanzando el lipiodol. Por ejemplo, aquí ya vemos en esta imagen, posterior a la punción, cómo ya se va marcando el sistema linfático, ¿okay? Aquí este es el cuello femoral, entonces ya vamos definiendo un poco mejor el sistema linfático. Ya este es un procedimiento algo tardado, puede llegar a tardar hasta más o menos como 1 hora y media en lo que se alcanza a definir todo el sistema linfático, y ya un poco más posterior, después de la inyección, vemos cómo
se alcanza a definir el conducto torácico. ¿Ok? Muchas veces, si el paciente tiene una fuga, solamente con la inyección del lipiodol puede ser que eso sea terapéutico. Tanto te sirve para detectar dónde está el sitio de la fuga, como para darle el tratamiento solamente con eso. Si no se consigue que se obstruya la fuga, procedemos a hacer una embolización del conducto torácico. Se menciona que esto tiene un éxito de hasta un 80% en los pacientes. Pero aunque la cirugía, que es las ligaduras, lo menciona que tiene un porcentaje de hasta un 90-95%, ¿ok? Y ahí está un poquito ahí variable qué es lo que se recomienda hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a acceder al conducto torácico? Previamente tienes que hacer una linfangiografía, como ya lo habíamos mencionado, y ya tú definiendo dónde está el conducto torácico, puedes hacer una punción directa del conducto torácico y metes un microcatéter alrededor de 2 French, y ya con esto puedes proceder después a aplicar ya sea coils o cianocrilato para ocluir el sitio de la fuga. ¿Ok? Hay casos de embolización fallida en este tipo de procedimientos. Principalmente es porque el drenaje que estamos viendo de la sonda puede que tarde un poco en que empiece a disminuir el gasto. Lo otro de las formas de que puedes presentar una embolización fallida es porque no se puede realizar una linfangiografía, entonces no puedes acceder al conducto torácico, no lo puedes detectar, o que no puedas acceder a la cisterna, ¿sí? También puede presentar una embolización incompleta, y pues en este tipo de casos en los que no consigues el efecto deseado en estos pacientes, pues ya procede a realizarse una cirugía. ¿Ok? Y bueno, este es otro caso. Ok. Bueno, estamos ante el caso clínico 3 de un paciente con dolor lumbar. Tenemos 4 imágenes. Las imágenes de la izquierda corresponden a radiografías simples de la columna lumbar en proyección anteroposterior y lateral. No tengo un apuntador, pero bueno. Lo que me llama la atención es... No podemos definir específicamente... Bueno, sería... Es L1. L1, ok. El nivel es L1, tiene una fractura por acuñamiento, bueno, en cuña anterior. Y eso es lo que vemos en las radiografías. Y en la resonancia magnética tenemos 2 imágenes. La imagen del centro es un T1 en sagital. Y la imagen de la derecha, la más lateral, es un T2 igual en sagital. Y pues igualmente vemos ya el 4-3, no sé si corresponde a L1, que tiene una fractura en cuña. Vemos el disco, que no tiene, o sea, no tiene una protrusión como tal. Sin embargo, sí veo otra protrusión a nivel de 5, 4, 3, L3, L4, que corresponde a esta que estamos viendo aquí, pero pues no contacta con las raíces nerviosas. Y bueno, como es un paciente con dolor lumbar y pues lo más probable es que esté siendo ocasionada por esa fractura en cuña, lo que le podríamos ofrecer en este caso sería una vertebroplastía. Con bueno, se coloca cemento, como es un nivel ya lumbar, los niveles torácicos y lumbares, podemos colocar el cemento con un abordaje transpedicular. Se recomienda que sea bajo revisión con fluoroscopía para ver que no haya fugas del cemento, y si no hay fugas, se deja secar unos, creo que 8 o 10 minutos, y luego posteriormente se deja al paciente en revisión aproximadamente 2 horas. Lo que se inyecta el material es polimetilmetacrilato, si mal no recuerdo, y se menciona que vamos a ir revisando que se llene aproximadamente 2/3 del cuerpo vertebral,
que sea obviamente un llenado homogéneo y posteriormente pues ya se llena hasta ahí, 2/3 del cuerpo y pues ya, es lo que recuerdo de la vertebroplastía. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a hablar de dos procedimientos, principalmente la vertebroplastía y la cifoplastía, ¿ok? Entonces, ¿en qué consisten estos procedimientos? En cuanto a la vertebroplastía, es aplicar un cemento radiopaco en un cuerpo vertebral doloroso, parcialmente colapsado, para inmovilizarlo internamente, o sea, darle una mayor fuerza al cuerpo, ¿ok? ¿Por qué se realiza esto? Pacientes que tienen una fractura en algún cuerpo vertebral, la calidad de vida disminuye considerablemente, la función física, el desempeño psicosocial, salud mental, todo esto, los pacientes se pueden llegar a deprimir e inclusive menciona que la supervivencia disminuye en pacientes que tienen este tipo de lesiones. Es un procedimiento en los pacientes que pues prácticamente esto va más encaminado a la longevidad de las personas, que cada día es más alta, pues entonces se presenta con mayor frecuencia. Esto es se menciona que en Europa gastan alrededor de 300 millones de euros en pacientes con este tipo de fracturas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo va a estar cuándo va a estar indicada principalmente una vertebroplastía? Las indicaciones entre la cifoplastía y la vertebroplastía cambian, ¿ok? Entonces, para la vertebroplastía, principalmente fracturas por compresión vertebral en pacientes osteoporóticos. También puede ser en pacientes que tengan tumores primarios, como pueden ser los hemangiomas, pacientes con osteólisis extensa por una infiltración maligna en el cuerpo vertebral, fracturas relacionadas a osteonecrosis, o puede ser que solamente lo uses como un refuerzo antes de la cirugía, ¿ok? Entre las contraindicaciones para este tipo de procedimientos tenemos absolutas, relativas. Las absolutas pueden ser tumores asintomáticos, pero que no presenten fractura, pacientes que presentan compresión del cordón, una infección activa, está contraindicado en todos los procedimientos, una coagulopatía que no se puede corregir, alergia ya sea al cemento o que sea como una profilaxis para no presentar una fractura, digo, eso tampoco no está indicado. Y entre las contraindicaciones relativas tenemos que una fractura de la pared posterior del cuerpo vertebral está contraindicada. ¿Por qué? Porque si tienes una fuga de cemento, pues se va hacia el canal espinal, ¿ok? Un colapso vertebral superior al 70% también está contraindicado. Más de 5 metástasis o metástasis difusas en la columna vertebral, también lo contraindica el procedimiento, así como lesiones osteoblásticas, ¿ok? Pues para poder realizar este procedimiento, primero hay que detectar la fractura, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Y primero, pues puede ser por alguna resonancia, por TAC principalmente, puede ser que se complementen, uno para evaluar mejor las estructuras óseas y luego para ver la calidad de los discos vertebrales y el canal medular, y la gammagrafía ósea solamente en casos de alguna duda, ¿sí? ¿Cómo se hace este procedimiento? Principalmente, pues esta es la aguja con la que haríamos el acceso transpeduncular. Tiene un punzón, que es este que está aquí en el centro, y este es pues como la guía, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo ya se hizo el marcaje de los discos intervertebrales, y se entra un poco a nivel paravertebral con una inclinación dependiendo ahí de cómo veamos que está el pedículo. Posteriormente, aquí abajo vemos la aguja de punción que va a través del pedículo, ¿ok? Y tiene que llegar prácticamente hasta el centro del cuerpo vertebral. Esta es una imagen ya con la aguja de punción en el centro del cuerpo vertebral, a nivel transpeduncular. Y lo importante de ver en el nivel sagital es que si la aguja tiene que llegar hasta el segundo, si dividimos el cuerpo vertebral en 3/3, tiene que llegar hasta el segundo tercio, ¿ok? Y ahí ya es donde podemos empezar
a aplicar el cemento, ¿ok? Posteriormente, ya que tienes el acceso en el sitio donde vas a empezar a aplicar el cemento, lo empiezas a aplicar, es el polimetil metacrilato. Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo solamente con un acceso por un solo lado, el cemento se obtuvo una distribución homogénea en todo el cuerpo vertebral, ¿ok? Es importante que el cemento se distribuya en los dos lados del cuerpo vertebral. Si no consigues que se disminuya, que se expanda por todo el cuerpo, hay que hacer otra punción por el pedículo contralateral, ¿ok? Por ejemplo, en este paciente con una sola punción, pues vemos cómo está homogéneo, vemos cómo llegó más o menos hasta el segundo tercio del cuerpo vertebral en una imagen lateral, pero en este paciente, si se fijan cómo hay como una división aquí entre el cemento, primero se hizo en el lado derecho y después se procedió a hacer una punción por el pedículo izquierdo para poderlo completar, ¿ok? Algo que aquí todo esto se hace por fluoroscopía porque tienes que estar viendo en tiempo real cómo va el flujo del cemento, ¿ok? ¿Por qué? Porque puedes tener fuga del cemento, que ahorita vamos a ver unas imágenes en cuanto a eso, ¿ok? Bueno, en cuanto a los cuidados posterior al procedimiento, es que no puedes movilizar al paciente hasta que el pegamento selle, que esto es como alrededor de 8 a 10 minutos, ¿ok? El paciente se queda en reposo 2 horas y el paciente ya después se puede empezar a movilizar en la noche del procedimiento, ¿sí? El paciente se menciona que si está estable se puede dar de alta al día siguiente, pero el tiempo que se quede internado hay que estarlo evaluando neurológicamente. En caso de que presente un deterioro neurológico, hay que entrar a hacer una cirugía descompresiva, porque lo más probable es que se haya fugado el cemento, y también valorar fugas epidurales o foraminales, que también pueden afectar a este tipo de pacientes. Una de las complicaciones de este tipo de pacientes, se menciona que en pacientes con es más frecuente en pacientes que le vas a dar tratamiento por una enfermedad maligna que en pacientes con osteoporosis. Osteoporosis lo menciona hasta un por ciento y en enfermedades malignas un 10%. ¿Sí? Prácticamente este es un procedimiento muy, muy seguro en pacientes con osteoporosis, pero pues hay que estar pendiente de las complicaciones que pueden tener este tipo de pacientes, ¿ok? Por ejemplo, aquí esta imagen que estamos viendo, estas imágenes que estamos viendo es de fluoroscopía, en el que vemos cómo está el cemento en el cuerpo vertebral, pero aquí superior pues hay una fuga del cemento hacia el disco intervertebral, ¿ok? Y en esta imagen pues es lo mismo, es un AP donde se observa la fuga, ¿ok? ¿Qué haces si tú estás inyectando cemento y ves que estás teniendo una fuga? Lo primero es que obviamente tienes que dejar de inyectar el cemento. Tienes que tratar de succionar un poco el cemento que ya inyectaste. Hay que recordar que se tarda alrededor de 8 a 10 minutos, entonces tienes tiempo para tratar de que se regrese el cemento hacia el cuerpo vertebral, de hacer succión. Y si no ves que tiene succión, pausas el procedimiento alrededor de 10 minutos y luego ya evalúas si puedes volver a empezar. En 10 minutos el cemento ya se debió haber sellado, ¿ok? Entonces prácticamente pues ya no debería haber ninguna complicación después. Pues si ya tuviste una fuga, evalúas con mucho cuidado volver a inyectar, porque si ya se fugó en algún momento, puede ser que se vuelva a fugar. Si lo vuelves a hacer una segunda vez y vuelve a fugar, ahí ya terminas el procedimiento, ¿ok? Entonces, y por ejemplo, esta es otra imagen de un procedimiento en el que ya inyectaron el cemento en el cuerpo vertebral, pero aquí la fuga no es hacia el disco intervertebral, como lo estábamos viendo en la imagen superior, es hacia el canal medular. ¿Ok? Pues esto condiciona canal estrecho y todo lo que relacionado a una disminución del espacio medular. ¿Ok? Y esta es una resonancia
también en un corte axial en el que podemos ver el cemento a nivel del cuerpo vertebral y una porción del cemento protruía hacia el canal vertebral. ¿Sí? Y bueno, aunque es muy poco frecuente, también obviamente siempre recordar que la infección es uno de este tipo, una complicación en este tipo de procedimientos, siempre hacerlo con la asepsia adecuada en estos pacientes, ¿ok? Los resultados se mencionan que el 90% presenta mejoría en las fracturas agudas en cuanto al dolor. Un 80% presenta mejorías en fracturas osteoporóticas crónicas que tienen más de un año de evolución. El 91% de los pacientes se menciona que reduce la ingesta de medicamentos y entre un 95 y un 100% de los pacientes presentan satisfacción posterior a haberse realizado el procedimiento. Y en cuanto a la mejoría de la movilidad, que esta pues normalmente está afectada, el 93% presenta mejoría en pacientes que tienen fracturas osteoporóticas agudas, un 50% en fracturas osteoporóticas crónicas, 60-80% en pacientes que presentan una enfermedad maligna o hasta un 90% en hemangiomas, ¿ok? Y bueno, ahora les voy a platicar sobre la cifoplastía, que es como una variante a la vertebroplastía que estábamos hablando ahorita. ¿En qué consiste la cifoplastía? Es que prácticamente vamos a inyectar el cemento, pero a través de un balón, como se menciona que es como un balón de angioplastía, ¿ok? Entonces, el procedimiento tú igual entras con el balón a través de los pedículos hacia el cuerpo vertebral. Una vez que llegas al cuerpo vertebral, inflas el balón y a través del balón inyectas el cemento, ¿ok? Esto es para realizar como un aumento vertebral, ¿ok? Y pues una ventaja de esto es que reduces por mucho el riesgo de la fuga del cemento en este tipo de procedimientos. Las indicaciones aquí sí cambian. Principalmente la cifoplastía es en fracturas vertebrales osteoporóticas por compresión y fracturas traumáticas en pacientes no osteoporóticos, ¿ok? La contraindicación es pacientes que tengan inestabilidad y pues para detectar este tipo de lesiones, como ya lo habíamos hablado, pues principalmente resonancia, TAC y radiografía, ¿sí? La técnica es que, pues igual que en la vertebroplastía, similar, puncionas a través del pedículo, aunque la desventaja es que la punción con el balón, si lo vemos es más ancha, más alta también, ¿ok? Entonces prácticamente tienes que hacer un buen de fuerza para poder meter como un catéter tan ancho y ya no vemos tanto espacio libre en el pedículo como lo veíamos previamente en la vertebroplastía. Ya una vez que llegas hasta el cuerpo vertebral, igual inflas el balón e inyectas el cemento, y luego ya pues retiras la punción, ¿ok? En cuanto a los cuidados posteriores al procedimiento, es que el paciente tiene que quedar hospitalizado mínimo un día, ¿ok? No se debe de movilizar temprano al paciente, se debe quedar en reposo y se menciona que debe ser hasta 3 días, ¿ok? Que el paciente debe estar en reposo en este tipo de procedimientos. Y pues esta es una imagen ya después de un control de un TAC en este tipo de procedimientos. Aquí están los balones que se hacen por ambos pedículos con cemento en el interior, ¿ok? Las complicaciones sigue siendo similar a la vertebroplastía. Se menciona que las complicaciones con la cifoplastía es mucho mayor que con la vertebroplastía, ¿ok? Principalmente es la fuga del cemento y que estos pues pueden llegar a requerir una descompresión espinal, un embolismo pulmonar con cemento también entre las complicaciones, o también puedes presentar datos de infección. Estos pacientes siempre tienen que ser con la asepsia, ¿ok? Y esta es una imagen de un paciente
con una osteodicitis, ¿ok? Algo que mencionaba era que los resultados, 90% de los pacientes presentan un alivio del dolor duradero, ¿ok? En cuanto al aumento vertebral, que es la finalidad de este procedimiento, hay varios artículos en los que mencionan que, por ejemplo, en el artículo de Lieberman se menciona que el cuerpo vertebral llega a una altura de hasta 2.9, recupera una altura de 2.9 milímetros. En este otro de Ryan recupera hasta 4.6 milímetros y en el de Gaintanis es de 4.3, ¿ok? Y si lo comparamos con la vertebroplastía que ya habíamos hablado anteriormente, estos mencionan una restauración de la altura de un 2.7 a 3 milímetros, ¿sí? Y en cuanto al ángulo, que es algo que en la cifoplastía se menciona que mejora de un 3 hasta un casi 9 en el ángulo. Y en la vertebroplastía pues es un poco inferior, menciona que puede ser hasta 6.4. Pero algo de la diferencia es que pues la vertebroplastía es más cara. Se menciona que 4 veces más cara por el balón que tenemos que usar para inflarlo, ¿ok? Y bueno, pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, como algún comentario.